vamos entonces con la grabación y comenzamos con nuestra unidad número 3. ¿Sale? Acuérdense que estamos trabajando sobre el diseño curricular por competencias, pero esta vez con el enfoque en el último paso de nuestro proceso, que es la evaluación. Estaría de más comenzar a definir la evaluación. Considero que todos los que estamos acá vamos a tener claro entonces que la evaluación va a ser un proceso que no solamente se va a focalizar en un examen, sino que va a ser un proceso integrador para que nosotros como guías podamos ir midiendo el alcance de los objetivos que planteamos al inicio de todo este diseño curricular. Les decía, en algún momento, no sé si en esta etapa ustedes ya llevaron la materia de administración docente, pero si no, verán en su momento, entonces, cómo todo el proceso administrativo se ve enfocado en el diseño curricular, de tal manera que vamos a tener a la evaluación como eslabón principal para que nosotros podamos replantear nuevamente nuestro diseño curricular, pero sobre todo, identificar las oportunidades de mejora para que cada vez nuestro diseño curricular se vaya afinando y sobre todo cada vez estén más enmarcados en relación a las competencias. Ahora, vamos a hablar directamente de la evaluación por competencias. Aquí ustedes en su lectura van a acompañarse de muchos elementos. Uno de estos nos dice que la evaluación por competencias se va a establecer como toda esta recolección de evidencias del desempeño del educando. De tal manera que nosotros vamos a ir creando un historial. Hagan de cuenta que la evaluación por competencias nos convierte en los médicos familiares que llevamos desde el conocimiento del alumbramiento del individuo hasta todo el proceso. De tal manera que, ¿qué creen? Vamos a ir generando un historial de desempeño y vamos a ir creando elementos que van a describir a nuestro estudiante y sobre todo vamos a poder analizar los casos trabajando en áreas específicas dentro de los ciclos siguientes. Así nos va a permitir dar un seguimiento adecuado y oportuno en relación a las características tanto grupales como individuales en relación directa con los logros que queremos alcanzar. Es decir, vamos a ir estandarizando los elementos, pero sobre todo se va a tratar de estandarizar la normatividad y la formación organizacional o del grupo con el que estemos trabajando. De tal manera que ustedes sabrán que dentro de la Secretaría de Educación Pública vamos a tener organismos desconcentrados que tienen como finalidad certificarnos a nosotros como docentes para poder crear estándares y los estándares nos van a llevar directamente a una labor de calidad porque tendremos un seguimiento, un proceso de pasos que nos van a ayudar entonces a saber cómo poder nivelar todas las situaciones de conocimientos, de habilidades y de actitudes a través de un contexto de los grupos con los que vamos a estar trabajando. Por eso nos dice que vamos a enfatizar en las áreas que deben de ser fortalecidas y que las vamos a conocer nosotros como oportunidades de mejora. Sabemos que tenemos fortalezas, que tenemos oportunidades, pero también aquellas zonas en las que flaquemos, la evaluación nos va a puntualizar cuáles son esos elementos y entonces nosotros tendremos a bien a convertirlos en oportunidades de mejora. Compañeros maestros, ¿hasta aquí alguna duda o algún comentario? Les agradezco mucho. Entonces, vamos al siguiente punto. Nos dice, la evaluación por competencia tiene estos 5 principios fundamentales, ¿de acuerdo? Que son las dimensiones sobre las cuales nosotros tenemos que visualizar entonces nuestra evaluación. Primero, la dimensión social. ¿Esta qué quiere decir?
vamos a establecer el contexto, ¿de acuerdo? En dónde estamos situados para que a partir de eso nosotros podamos verificar. Por lo tanto, ¿me escuchan? Perdón. Sí, maestra. Sí, maestra. Se escucha. Maestra. Sí se escucha. Perdón, disculpen la interrupción, pero es que aquí me marcaba que tenía yo muy poquita señal de internet y no sé si sí logran ver bien mi pantalla, ¿se ve bien la presentación? Se ve todo bien. Sí, maestra. Les se ve. agradezco mucho. Entonces, continuamos. Perdón por la interrupción. La dimensión social nos invita entonces a conocer o reconocer concretamente cuál es el contexto que vamos a tener determinado para establecer entonces hacia dónde vamos a focalizar o puntualizar nuestros objetivos. Por otro lado, vamos a tener la dimensión del conocimiento, que va a comprender los saberes, todo el ámbito de procedimientos y las condiciones que nosotros vamos a tener para desarrollar esos conocimientos. Es decir, vamos a establecer los conocimientos a través de la situación social. Vamos a difundir el conocimiento a través del contexto. La dimensión metacognitiva nos va a hacer referencia a la percepción personal de los propios conocimientos. Es decir, nosotros vamos a interiorizar esos conocimientos y vamos a ejercer nuestra evaluación de tal manera que nos ayude efectivamente a interiorizar dentro del estudiante los conocimientos encajados o anclados a su contexto. Vamos entonces nosotros a diseñar elementos o herramientas a partir de los conocimientos o los saberes que deseemos comunicar. ¿Qué tipo de evaluación vamos a llevar a cabo para que pueda tener esa relación directa de conocimiento, contexto y por lo tanto el estudiante pueda relacionarlo y de ser posible pueda tener un elemento vivencial que se quede en esa memoria, en ese subconsciente y que sean de esos conocimientos que efectivamente nunca se van a olvidar? La cuarta dimensión es la actitudinal, que considera pues todas las capacidades requeridas en un contexto determinado. Ahora sí, dirían todas las actitudes que debe de tener el estudiante en relación al conocimiento y al contexto en el que nos estamos desenvolviendo. Entonces, aquí es importante que nosotros podamos reconocer que la evaluación va a ser este instrumento que me va a ayudar a verificar si efectivamente todo lo que nosotros hemos llevado a cabo a través de nuestro diseño curricular se está logrando en cuestión al contexto, al conocimiento, a la interacción de los dos mencionados y cómo es la situación actitudinal, tanto del individuo como del grupo. Y finalmente, la dimensión desarrollo. Esta pues va a evaluar la capacidad de incorporar nuevas competencias relacionadas a lo que nosotros estamos generando dentro del aula o dentro de las aulas virtuales, ¿sale? Porque hoy por hoy vamos a establecer en la educación por competencias en estas dos grandes dimensiones, tanto en la dimensión física como en la dimensión en línea. Entonces, la dimensión de desarrollo es, nosotros hacemos un plan curricular donde necesitamos establecer algo bien importante. Somos un eslabón en una gran cadena de aprendizaje de nuestro estudiante. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la evaluación o de un principio de evaluación en relación a la dimensión de desarrollo, tenemos que comprender que nosotros tenemos un inicio, un desarrollo y un cierre que servirá también como punto de partida para el siguiente eslabón, para el siguiente nivel y por lo tanto el principio de evaluación de dimensión de desarrollo nos dice, vamos a evaluar si hemos logrado el objetivo de llegar a un punto en el que el estudiante pueda tener ya un piecito sobre el otro escalón en esa gran escalera que tiene que ir recorriendo.
de tal forma que nosotros vamos a ir creando las pautas de desarrollo. ¿Algún comentario o alguna duda con los principios de evaluación por competencias? No, va muy claro, maestra. Excelente, muchísimas gracias. Entonces, continuamos. Vamos a ver que existen también entonces métodos de evaluación. Y textual en su lectura, ustedes podrán encontrar que para la evaluación siempre va a ser necesario definir los objetivos. Es decir, qué es lo que queremos lograr dentro de esta formación curricular. Por lo tanto, debemos entonces establecer cuáles son los métodos con que se llevarán a cabo la consecución de estos objetivos. Recoger entonces todas las evidencias de las actividades que se han realizado para poder alcanzar los objetivos y compararlas con las normas y efectuar un juicio, es decir, comparar mi planeación con lo que realicé y nosotros evaluar si efectivamente fue funcional para verificar si hemos generado elementos competentes o aún no se han generado las competencias deseadas, ¿de acuerdo? Para esto nosotros vamos a tener una gran ramificación de métodos de evaluación que también nos vamos a considerar como herramientas. Estas herramientas nos van a ayudar a que nosotros podamos, dependiendo de lo que vayamos a desarrollar, pues vamos a ir teniendo un amplio panorama para que también podamos ser aquellos docentes que podamos llegar a innovar con todas estas herramientas de evaluación, sin que necesariamente nuestro estudiante se siente evaluado. Porque luego cuando les hablamos a ellos de evaluación, independientemente del nivel, luego traen consigo como la crisis y el estrés de saber que puede ser un examen, pero muchas veces nosotros podemos llevar a cabo diferentes herramientas donde nosotros sabemos que estamos llevando un proceso de evaluación porque vamos a tener información importante para la medición de nuestros objetivos y las competencias sin que ellos necesariamente se sientan con esa situación de coerción, ¿de acuerdo? Aquí vamos a ir explicando entonces los métodos que existen para la evaluación de manera continua. La primera son las entrevistas. Generalmente aquí vamos a como poner en claro ciertos temas planteados y generalmente podemos partir de un elemento detonador. Las entrevistas se pueden dar de 2 o más personas, donde pueden ser estructuradas y también podemos tener elementos en los cuales inclusive se pueden detonar otras preguntas que salen de los mismos estudiantes, compartiendo así preguntas y respuestas donde no solamente vamos a desarrollar cuestiones de conocimientos, sino habilidades como la situación de la expresión oral y todo este desarrollo que nuestros estudiantes pueden mantener a través de una conversación. Después vamos a establecer el debate. Pues en esto vamos a confirmar la capacidad que van a tener nuestros estudiantes para sostener cualquier argumento, ¿sale? De tal manera que aquí vamos a ir viendo, insisto, ya no solamente la parte del conocimiento, sino desarrollando otras habilidades aquí en materia de argumento, es decir, cómo hacer que cuando dividimos al grupo en 2 equipos para poder debatir sobre un tema a través de una persona moderadora, que generalmente es el docente, cómo entonces cada uno desarrolla las habilidades para poder mantener su argumentación en relación a su tema sin caer también en cuestiones que tengan que afectar la convivencia del grupo y, por qué no decirlo también, en los valores. Otra partecita que tenemos por acá son las presentaciones. Estas nos van a ayudar a verificar las habilidades para que los estudiantes puedan mostrar información de manera adecuada, que puedan ellos transmitir el mensaje y sobre todo que puedan mantener una información en relación a la audiencia. Generalmente el estudiante
está acostumbrado a ser parte de la audiencia, pero con las presentaciones los ponemos desde el punto de vista del emisor de los mensajes y entonces se pasan del otro lado teniendo ellos entonces a bien con esta evaluación formular una habilidad en cuanto al manejo de los grupos. Y esto estamos viendo que se hace desde educación preescolar, no como hoy por hoy a través de métodos en línea o quienes están de manera presencial, llegan a exponer con sus compañeritos de lo que ustedes quieran, de la germinación del frijolito y cómo entonces ellos van interiorizando ciertos conocimientos y además van desarrollando otro tipo de habilidades. Por otro lado, vamos a tener la evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño nos va a llevar a un medio simulado, es decir, vamos a establecer un taller, un laboratorio, donde cuando ya hablamos de elementos técnicos podemos poner de alguna manera a prueba las habilidades o el saber hacer que nuestros estudiantes han podido adquirir dentro de un tiempo determinado, ¿no? Se me ocurre que cuando hablamos de una formación profesional, hablamos en el ámbito de la ingeniería en sistemas, por ejemplo, cuando el estudiante tiene a bien por primera vez interactuar con un programa desde cero, es decir, tiene que programar, se me ocurre, una calculadora. Y entonces, ¿cómo transforma todos esos códigos que aprendió en aula en un sistema para poder realizar algo en específico? Por otro lado está el examen oral, donde vamos a tener esa clarificación de los temas de los estudiantes a través de el desarrollo de ciertos temas y cómo ellos van a ir generando la habilidad de explicarlos, sobre todo en materia de presión, porque en la presentación generalmente vamos teniendo la certeza o la seguridad de lo que el estudiante va a mencionar porque lo trae estudiado, ensayado y planeado con previo aviso, mientras que en el examen oral son preguntas de alguna manera sorpresa para él y que va a estar bajo una presión generalmente por simple y sencillamente hablar de la palabra examen. Los ensayos nos ayudan a verificar la calidad y los estándares de escritura y de desarrollo de temas de una manera coherente de la hilación de todos estos conocimientos que se puedan llegar a tener a través de la expresión escrita. Tan importante como seguir todas las normas y las reglas que tienen que ver con la escritura, con la redacción a través del ensayo y entonces esta herramienta nos ayuda a evaluar, además de los conocimientos, todos estos aspectos en materia de comunicación escrita. De ahí nos vamos con los ejemplos de trabajo que en general los vamos a conocer como ejemplos de trabajo hecho, desempeñado o diseñado, donde nosotros verificamos ahora la calidad del trabajo de los estudiantes. ¿Qué tan relevante va a ser ese trabajo y qué tanto va a acreditar en relación a la competencia? Por lo tanto, esto generalmente vamos a tenerlo a la par con las entrevistas o con los exámenes orales, de tal forma que los estudiantes desarrollan un proyecto y son cuestionados por la viabilidad de los mismos. ¿Esto qué quiere decir? Cuando existen elementos de ciencia, por ejemplo, a nivel primaria, secundaria y hasta bachillerato, o cuando ya hablamos de proyectos de especialidad en el nivel superior. Compañeros maestros, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Algún comentario? No, maestra Gris. Perfecto. Entonces vamos con los últimos métodos o las últimas herramientas que nosotros vamos a tener. Bueno, nos vamos con los proyectos especiales. Perdón. Perdón. Salud. Muchas gracias. Bueno, ¿qué pasa con estos
proyectos especiales. Van a ser utilizados con muchos propósitos, sobre todo para que nosotros podamos insertar mayor fluidez, no solamente al conocimiento, sino también a las habilidades y así ampliar los aprendizajes previos. Es decir, cuando nosotros al finalizar o al culminar un periodo dentro de nuestro periodo general, un periodo corto, donde nosotros hacemos como una compilación de todos los conocimientos y muchas veces el estudiante genera un proyecto, hace una exposición, una conferencia, una revista o cualquier situación que sea de libre elección para el estudiante, pero el propósito es entonces que ellos lleven a cabo toda una hilación de conocimientos a través de un producto para mostrar al grupo o a quien corresponda todo lo que se ha venido generando dentro de los periodos determinados. Generalmente estos son utilizados cuando se termina por completo un ciclo, ¿no? Lo que nosotros conocemos como las exposiciones de proyectos al finalizar los periodos, tanto anuales como semestrales o si son elementos bimestrales. Luego nos vamos con la revisión de bibliografía básica. Pues esta nos va a ayudar de entradita, pues a verificar los conocimientos y sobre todo la capacidad del análisis de la lectura que previamente se le dio al estudiante, evaluando no solamente si leyó o no leyó, sino que también la comprensión lectora y además alentando, fomentando la parte de la literatura como tal. Los informes, que también los podemos verificar, perdón, me salté un pasito, la revisión comentada de la literatura. Aquí entonces vamos, además de la bibliografía básica, cómo nosotros vamos a poder generar una cierta sinergia de compartir lo que nosotros comprendimos, las impresiones que nos llevamos acerca de una lectura, pero con el grupo, de tal manera que se va a dar una lectura, a la siguiente sesión se va a comentar y se enriquece con la perspectiva de cada uno de los lectores. Luego, los informes, críticas o artículos. Aquí vamos a generar la habilidad del análisis y también la lectura y el desarrollo de los temas. Cuando nosotros no solamente generamos un resumen, sino que además de eso ponemos como punto de partida el análisis o la crítica para poder realizar nuestras actividades. Luego nos vamos con los portafolios, que son los portafolios que nosotros hemos visto como portafolio de evidencias. ¿Qué sucede? En estos vamos haciendo una colección de materiales que van a reflejar aprendizajes tanto anteriores y como los nuevos logros, de tal manera que lo que les decía al principio, vamos a llevar a cabo un historial, donde además vamos a generar una evidencia. Y para finalizar, la evaluación del aprendizaje previo. Y es bien importante cómo la evaluación del aprendizaje previo lo podemos hacer también de una manera tan fresca que cuando nosotros entramos al aula virtual o cuando nosotros entramos al salón de clases, comenzamos a generar una charla con nuestros estudiantes y a ver, compañerito, a ver, compañerita, pequeño, pequeña, ¿qué te acuerdas que vimos la clase pasada? ¿Y te acuerdas de cómo son la mezcla de colores? ¿Y te acuerdas de la fórmula de la gravedad? ¿Para qué nos sirve? Y entonces comenzamos a generar una charla un tanto más holgada, pero desde ese momento nosotros estamos realizando una evaluación muy rápida donde estamos llevando entonces a cabo un punto de partida. ¿Alguna duda, algún comentario con todos estos métodos, todas estas herramientas? Yo, maestra, con lo que acaba de mencionar, ¿cuál sería la diferencia entre una entrevista y una revisión? ¿Una entrevista y una evaluación del aprendizaje previo o una revisión de cuál, perdón? De una entrevista y una evaluación del aprendizaje previo.
Ok, Y es una... Ah, sí. perdón, entrevista la podemos realizar en cualquier momento, ¿sale? Y vamos a tener nosotros generalmente como muchos elementos que queremos conocer, no solamente el desempeño del conocimiento, sino también poder interiorizar un poquito más con nuestros estudiantes. Inclusive empezando a denotar un poquito más el contexto cuando nosotros somos nuevos en ese contexto y necesitamos conocer desde el punto de vista familiar y demás de nuestros estudiantes. La evaluación del aprendizaje previo es tener un punto de partida de conocimientos y generalmente lo vamos a establecer cuando tenemos que hilar de un tema a otro o cuando nosotros necesitamos hacer una evaluación diagnóstica, por ejemplo. En esta última es más cognitiva, mientras que en la anterior podemos ampliar todavía más nuestro rango de elementos que queramos evaluar de nuestro estudiante. Perfecto, maestra. Muchísimas gracias por la No aclaración. tienes nada que agradecer. ¿A alguien más? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Maestra, ¿será que puede hacer favor de explicar sobre la evaluación del aprendizaje previo, por favor? Claro que sí, maestro Víctor. Les decía, nosotros necesitamos saber el diagnóstico de nuestros estudiantes. Cuando recepcionamos un nuevo grupo, cuando tenemos un nuevo ciclo, tenemos que hacer un diagnóstico y aquí hacemos una evaluación del aprendizaje previo. ¿Cuál es el aprendizaje previo que ellos tienen? También necesitamos hacer una evaluación del aprendizaje previo cuando cambiamos de una unidad a otra. Muchas veces cuando hilamos algunos temas, necesitamos verificar si efectivamente hemos logrado el objetivo anterior para pasar al siguiente peldaño. No podemos pasar a la multiplicación si no hemos comprendido y no hemos alcanzado el objetivo de la serie numérica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a hacer una evaluación del aprendizaje previo. Lo vamos a tener también en cuenta como un diagnóstico de los elementos cognitivos. Y está enfocada directamente a la competencia del saber. Muchas gracias, maestra. De nada, maestro. ¿Alguien más? ¿Alguna dudita? ¿Algún comentario? Bueno, entonces, ya para ir finalizando nuestra sesión, vamos a concluir en dos aspectos bien importantes. Los tipos de evaluación van a depender directamente del objetivo que nosotros vayamos a perseguir, de lo que nosotros planteamos. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos es desarrollar el establecimiento de una competencia y a partir de eso vamos a saber con qué herramienta vamos a evaluar. Si yo además del conocimiento quiero que mi estudiante vaya desarrollando habilidades en cuanto a la expresión oral, pues entonces vamos a hacer un debate, pues entonces vamos a hacer una presentación o una revisión una revisión de una lectura comentada, donde poco a poquito vamos a ir fluyendo en esa expresión. Ya no solamente es el conocimiento, sino que la herramienta me lleva directamente a ir generando las habilidades que yo necesito en el marco de mis competencias. Y también vamos a decir que la evaluación va a ser un objeto de reflexión, es decir, la evaluación nos tiene que poner a reflexionar tanto a los estudiantes como a los docentes, de tal manera que vamos a enmarcar los aspectos que van a englobar las competencias, los conocimientos, las habilidades y las actitudes. ¿Por qué? Porque la evaluación como método de reflexión me va a decir, ¿de verdad estamos encaminando todas las cosas para que el individuo estudiante, independientemente del nivel, vaya siendo un agente competente, es decir, vaya logrando saber convivir en su contexto, en su entorno, con sus conocimientos, con sus habilidades, sus destrezas y sus actitudes? Entonces, la evaluación me va a dar la respuesta a mi reflexión. Bueno, con esto concluyo la explicación de esta unidad
pues no sin antes agradecerles su valiosa presencia y participación dentro de esta aula y sobre todo, pues por todo este tiempo que hemos trabajado juntos, decirles que ha sido magnífico y maravilloso y que pues bueno, aquí estoy a las órdenes para lo que necesiten. Gracias, maestra Gris. Gracias, maestra Gris. A ustedes muchas gracias. Este videito lo van a encontrar más tardecito, solo que me suba a YouTube en la plataforma, ya para que ustedes también tengan el material a disposición. Gracias, maestra. A Gracias, ustedes maestra. muchísimas gracias por su atención y que pasen excelente noche. Muchas Igualmente, gracias, maestra Gris. maestra, Igualmente, maestra, igualmente. Cuídense mucho, Hasta maestra. luego. Cuídense mucho. Igualmente, hasta luego. Muchas gracias. Bendiciones. Hasta luego. Hasta luego, maestra. Hasta luego, maestro. Un gusto. Gracias, maestra. Igualmente. Nos vemos, cuídense mucho.